Bien, señores estudiantes, muy buenas noches. Les habla el ingeniero Ever Oroz Peña, encargado del curso de topografía agrícola. Bien, jóvenes, la sesión de hoy día es la primera, en la cual va a ser la introducción a la topografía, ¿verdad? Siempre antes recordándoles las medidas de seguridad que tenemos que tener, ¿verdad? Nosotros, ante todo, darle prioridad a la pandemia que estamos pasando y siempre recordarles sobre el lavado de manos, ¿verdad? El correcto lavado de manos y no agarrarse los ojos ni la boca o en el mejor de los casos no agarrarse la cara, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitar que el contagio se siga propagando y pues tener mucho cuidado y ya pues estamos muy prontos de repente a tener una vacuna y que todos estemos bien de salud, por favor, ¿ya? Y cuidar a la familia ante todo. Bien, a continuación les voy a presentar la diapositiva. De repente les puedo dar una pequeña presentación de mi diapositiva. Esta diapositiva está siendo creada en un programa llamado, en un programa virtual o en una plataforma virtual. Se podría decir una herramienta que es creada en una página web, ¿no? Esta herramienta se asemeja bastante a lo que es el PowerPoint, ¿no es cierto? Me va a mostrar unas diapositivas. Lo interesante de esta herramienta es de que yo les puedo mandar simplemente el enlace y ese enlace ustedes lo pueden reproducir desde su celular o desde su computadora. Listo, voy a mostrar la presentación, la clase de hoy día. Bien, chicos, como les había anticipado, la clase de hoy día es referente a lo que es la introducción a la topografía. Entonces, ¿qué entendemos por topografía? Normalmente todos al momento de escuchar la palabra topografía hacemos referencia a lo que es la medida de la tierra, ¿verdad? Normalmente cuando uno quiere de repente vender un terreno, comprar un terreno o de repente construir una carretera, construir un puente, ¿no? Más que todo en los terrenos, tenemos que saber qué forma tiene ese terreno, ¿no es cierto? Justamente en la clase de topografía y exclusivamente en la clase de topografía agrícola vamos a conocer para qué sirve las aplicaciones y cómo manejar mejor las áreas de terreno con las que contamos. ¿Sí? Listo. Pasamos a la primera, ¿no? Definición, dice. La definición de topografía. Definición 1. Disciplina que comprende todos los métodos para medir, procesar y difundir información sobre la tierra y nuestro medio ambiente, ¿no es cierto? También nos sirve para, de repente, en lo que es ecología o de repente los ingenieros de medio ambiente también usan la topografía para poder de repente delimitar determinados terrenos y ver el biotopo o de repente la biodiversidad tanto de plantas o de animales que existen en ese determinado terreno. Definición 2. Ciencia que estudia el conjunto de principios y procesamientos que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie de la Tierra. Es verdad, es verdad. Con la topografía nosotros podemos graficar las formas que tiene una Tierra. Siempre ayudados, claro, en la actualidad de softwares muy interesantes, como puede ser principalmente el Civil 3D, por ejemplo, ¿no? Apoyados de repente de una estación total o de un teodolito, ¿no? Sacando determinados puntos, vamos a encontrar o vamos a poder graficar la forma que tiene una determinada tierra, ¿no? Entonces, la palabra topografía, principalmente, ¿de qué está compuesto? De lo que es topo y lo que es grafo. Etimológicamente topo significa tierra y grafo es medida, ¿no es cierto? Que unidos dan la palabra topografía, medición de la tierra, ¿no es cierto? Etimológicamente quiere decir el origen de la palabra. El origen de la palabra topografía, topo, que es tierra, y grafo, que es medida, medición de la tierra. Etimológicamente, por favor. ¿Ya? Sigamos, mira, aplicaciones, mira, la topografía dice se aplica en qué campos, en la determinación de la forma de la tierra. Claro, tú puedes saber cuántas curvas hay, si hay pendientes, ¿no es cierto? Si hay llanos, planos, todo esto nos va a ayudar la topografía. Localización de objetos en el espacio. También nos va a ayudar la topografía, ¿no? Administración de la tierra, claro que sí. Podemos ver que determinados límites de terreno pueden ser para un sector agrícola, un sector ganadero, de repente para la minería o de repente áreas de protección, sea de plantas o animales, ¿no? Medir distancias y ángulos entre puntos. Claro, claro que la topografía nos va a ayudar, por ejemplo, a saber cuánto de pendiente puede tener un terreno, ¿no es cierto? Elaborar mapas de orientación también, claro.
claro, saber el este, el norte, el oeste, ¿no? Lo que son las latitudes también, ¿no es cierto? Listo. Poder ubicarnos, más que todo la ubicación, ¿no? Listo. Diferencia entre topografía y geodesia. Dos ciencias que tienen más o menos la misma finalidad, medir extensiones de tierra. Estas dos ciencias se difieren entre sí de la siguiente manera. En cuanto a las magnitudes consideradas en cada una de ellas y por consiguiente en los métodos empleados. Cada uno emplea métodos distintos para llegar a un determinado fin. ¿Sí? Ahora, nosotros para poder hablar de topografía necesitamos conocer muy bien qué es una escala. ¿Qué es una escala? La escala es una relación numérica con exactitud matemática que permite comparar el tamaño de un elemento constructivo con respecto a otro en dimensiones ya establecidas, ¿no es cierto? Para entender mejor, vayamos a ver los tipos de escala. Escala de ampliación. ¿Qué cosa quiere decir escala de ampliación? Cuando las dimensiones del dibujo son mayores a las de un objeto real. Escala de ampliación. Quiere decir que, por ejemplo, el objeto es muy pequeño. Por ejemplo, yo quisiera dibujar una célula. Entonces, esta célula yo no la voy a poder dibujar en su escala normal, ¿no es cierto? O sea, en su mismo tamaño no la voy a poder dibujar en una hoja. Para ello la tengo que ampliar, ¿no es cierto? Pero la tengo que ampliar respetando su forma. En ningún momento se tiene que deformar, ¿no es cierto? Se le dice que tiene que guardar la semejanza, pues. Escala natural. La escala natural es cuando el dibujo es tal como está descrito en la realidad. Por ejemplo, si yo quisiera dibujar un lapicero, el lapicero en una hoja no es necesario que lo agrande ni lo reduzca, ¿no es cierto? Entonces el lapicero entra en la hoja. Entonces la escala se le dice natural cuando va a mantener su tamaño que tiene en la vida real. Escala de reducción, cuando las dimensiones del dibujo son menores a las dimensiones del objeto real. Quiere decir que, por ejemplo, yo quiero dibujar la carretera de Abancay a Chalhuanca. Obviamente no va a entrar en una hoja, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es reducirla, caballeros, ¿ya? Queridos estudiantes. Bien, chicos, esta sería la parte introductoria de la topografía y los invito a repasar el tema. Para ello les voy a mandar el enlace de esta diapositiva a cada uno de sus WhatsApp. Muchísimas gracias por estar presentes en esta clase. Hasta una nueva oportunidad. Ha sido un gusto atenderlos y un gusto estar con ustedes. El ingeniero Évero Ros Peña se despide. Muchas gracias. Hasta luego.